Estamos en pleno directo ya. Dios. Bueno, buenos días queridos, queridas. Buenos días, preciosa. Y buenos días, José. ¿Qué tal? Me encantaría, mientras barajo, porque se me ha ocurrido usar un arcano mayor del tarot como lugar en el que poner el micro para ir pasándonos a la hora de hablar, porque Ah, tenemos dos. Entonces, bueno, el otro se lo voy a dar a Ana por si quiere preguntar algo a medio. vale, perfecto. Y nada, mientras barajo para ver cuál nos sale en relación a ti, a la entrevista, lo que nos Yo tienes es que que contar. de las cartas no sé nada. De lo que son cartas del tarot, nada. Pues ahora te explico yo un poquito. Mientras que barajo, te voy a pasar el micro Muy bien. y, bueno, ¿quién es José? A ver, buenos días a todos, todas. Yo me llamo José Morales, soy naturópata desde el año 84, hace ya algún tiempo. Y bueno, pues precisamente una de las cosas que voy a hacer es explicar un poco cómo funcionan las terapias que yo hago. Eh, Dentro de la naturopatía tenemos muchas herramientas para utilizar, porque no es lo mismo que viene una persona con una migraña que viene una persona con una ELA o con un, no sé, Parkinson. Entonces, depende de la patología que traiga la persona, pues yo utilizo una u otra de las herramientas que tengo. Entre ellas, yo también soy kinesiólogo, kinesiólogo tanto físico como emocional. Eh, También hago el par biomagnético, eh, utilizo PNL, utilizo varias técnicas que me ayudan pues a poder darle que la persona le dé solución a sus problemas. Eh, no sé si quieres que exprese algo más en cuanto a mí en sí, o ¿Quién sabe quién es José? bueno, pues Tú no, entonces. sí, bueno, yo soy nacido en Córdoba, pero hace muchísimos años que yo me fui de Córdoba. He andado por medio mundo y en los últimos 30 años sí que he vivido aquí, bueno, no aquí exactamente, en Alicante. Lo que pasa es que me desplazaba a pasar consulta tanto en Valencia, aquí Albacete, en Murcia, en varios sitios diferentes. Últimamente me estoy tomando las cosas con más tranquilidad por un problemilla que tuve de salud, pero sigo pasando consultas, sigo trabajando y nada, mi trayectoria ha sido pues desde el 80 y algo que terminé naturopatía hasta el día de hoy trabajando, intentando ayudar a las personas, intentando que mejoren su calidad de vida, intentando que puedan poner soluciones a sus problemas emocionales, porque al fin y al cabo quien realmente se cura a la persona es el cuerpo. Nosotros damos herramientas, nosotros le damos ayuda precisamente para que puedan resolver estos problemas. Pues mira, José, te ha tocado. Y ahora lo que vamos a hacer es, cada vez que vaya a hablar uno, nos vamos pasando la cartica con el micro. Y este se lo doy a Ana. Mira quién te ha tocado. El mago. Ah, el mago. ¿Y qué significado tiene el mago? ¿Qué crees que significa el mago? Hombre, pues, Porque los arcanos mayores son arquetipos que están activos en todos. Son como etapas, que sí o sí, igual que la luna, está la luna creciente, bla, 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 pues están los arquetipos de los arcanos mayores operando continuamente en cada mente individual, que es la mente uno, en ese proceso de recordar lo que somos, de identificarte con un cuerpo, con un ego, a ir desprendiéndote de la falsa identidad para reconocerte como
ser, ¿sí? Y bueno, todos vamos viviendo esas fases y una de las fases es el mago. Entonces, ¿qué te resuena a ti como tu identidad como José con el mago. con el mago? Bueno, ya te digo, soy bastante desconocedor de lo que son este tipo de cartas o de terapias o de como quieras llamarlo. Lo único que me resuena es que los magos intentaban, perdón, que estoy, Si quieres agua, te eh, damos, ¿eh? no, gracias, esto no. Intentaban transmutar sustancias, intentaban ayudar a la gente, intentaban hacer cosas que habitualmente a la gente le eran imposibles. Entonces los magos eran, se les definía como magos, pero para mí eran también no solamente magos, podían hacer mucha curación, podían hacer también lo que son alquimia, o sea, alquimistas. Claro. Entonces, con eso es con lo que realmente lo relaciono. Y eso es lo que haces tú un poquito, ¿no? Por Sí, lo que has contado, me has dicho que eres naturópata. efectivamente. Me encantaría que, ahora que sabemos que eres naturópata, Córdoba, todo esto que nos has contado, que fuéramos un poco más al contenido, ¿no? A la vivencia, porque al final es lo que nos resuena. Las historias, bueno, las anécdotas. mm, ¿Qué nos puedes contar de lo que haces tú como naturópata? Ujú. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabajas? ¿Y cómo descubriste eso? Es decir, ¿qué experiencias tuviste para decir, uy, pues estos son los instrumentos mediante los cuales soy el mago que hace magia? Bien, a ver, como lo descubrí hace muchísimos años, yo en el año 80 estaba trabajando en una central nuclear y que no tiene nada que ver con esto, porque Chernóbil, ¿no? no, 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 estaba Chernobyl se rompió antes. ¿Sí? en el 70 y algo, sí. Yo en el año 80 estuve en la central nuclear de Ascó, en Tarragona. Y bueno, ahí fue donde comencé mi interés. De hecho, siempre quise hacer algo de medicina, pero no me era posible por mi situación familiar, con la familia que tenía, no me apoyaban, en fin, una serie de... Entonces, estando en la central nuclear de Ascó, me fui a Barcelona, concretamente, una de las veces que iba y venía mucho, y conocí allí a un médico y naturópata, que después hemos sido muy amigos. Y bueno, pues este fue el que me animó, empezamos a hablar del tema y fue el que me animó a hacer naturopatía. Entonces no es como ahora, entonces eran 3 años lo que se hacían de naturopatía y bueno, y esa fue la base. A partir de ahí tuve que empezar a formarme en otras terapias, en otras herramientas, porque con la naturopatía en general, aunque puedes tratar casi todo, por no decir todo, pero hay cosas muy específicas que necesitan otra herramienta. Entonces de ahí pasé a hacer ya la formación en kinesiología. Después de kinesiología hice la kinesiología emocional. Después de eso hice el paro biomagnético, además lo hice con el descubridor, el que, vamos, no fue el que descubrió el paro biomagnético, digamos, fue un poco el que lo, lo lanzó al mercado, porque ya había estudios del doctor Bazán, que fue quien realmente empezó a utilizar imanes. Pero Isaac Goy, médico mexicano, fue el que desarrolló toda la técnica que se hace hoy día. Entonces me formé con él, porque tenía previsto ir a México, que es donde él daba la formación, pero al final vino a España, lo trajeron a España, una persona que ahora somos muy amigos, y tuve la gran suerte de formarme con él, con Isaac Goy. Este hombre murió hace 3 años, una persona bastante inteligente, con una capacidad tremenda, y la verdad que conocí el par biomagnético y te tengo que decir que me enamoré.
de esta técnica del par biomagnético. De hecho, es una de las técnicas más fuertes que yo, digo más fuertes no por nada, sino porque yo hago varias técnicas, auriculacupuntura, PNL, biodescodificación, kinesiología, importantísimo también fue. Pero ya te digo, cuando conocí el par biomagnético para mí fue algo que me enamoré de la técnica. Y de hecho, pues inicié los estudios con Isaac. Luego, posteriormente, Isaac ya dejó de venir, venía muy esporádicamente. Para amplié con otro discípulo suyo, español también, muy bueno y gran amigo, es un profesional también genial. Y este hizo unas masterclass a las cuales yo también estuve con él, porque este compañero que os digo, acompañaba a Isaac Goy a todos los recorridos que hacía en España. Cuando venía daba formación en Madrid, daba formación en Barcelona, en Alicante inclusive dio formación. Y ya te digo, ese fue, digamos, mi despertar, aunque fui formándome en la naturopatía y fui poco a poco teniendo personas que confiaban en mí por los resultados que tenían cuando venían a consulta y tal. Y ahí con el par biomagnético fue, ya te digo, fue una rampa de lanzamiento. Pues, perdona. Hasta el día de hoy hago todas las técnicas que tengo a mi alcance, pero especialmente el par biomagnético lo tengo siempre en primer lugar. De hecho, yo a ti te digo José el de los imanes. Sí, efectivamente. O sea que... Bueno, Ana me conoce ya de años, estoy viviendo por aquí, sí. Hace 3 años. Desde Azahar. Sí. Vine a hacer una charla en Azahar, efectivamente, y bueno, y ya a partir de ahí no hemos parado. El paroncillo que he tenido ha sido por un problema que he tenido, un problema físico, bueno, pues por un tumor que ha habido que tratarlo y nada, y me estoy recuperando con las técnicas. Lo que pasa es que sí que es verdad, y quiero aclarar que ninguna de las técnicas de las que yo hago es incompatible con la medicina alopática. No es incompatible, todo lo contrario. Es complementario. Es complementario, apoyan siempre. Entonces yo cuando me tuvieron que hacer una cirugía, una pequeña cirugía, y posteriormente a eso, pues ya te digo, yo me voy aplicando todas las técnicas que hago y alguna más. Y bueno, esto tiene una cosa que es genial, y es que hay mucha gente que no saben, no se dan cuenta o no quieren entender o no entienden que hay más opciones que las que te dan en la medicina convencional, porque la medicina convencional, bueno, tiene sus protocolos y se van a guiar por eso. Sin embargo, esos protocolos a veces son muy buenos y otras veces tienen unos efectos secundarios bastante considerables, cosa que todas las técnicas o herramientas que yo utilizo, la verdad es que no tienen contraindicaciones de ningún tipo. Es compatible perfectamente con una quimio, con una radio, con cualquier tratamiento de hormonas, de quirúrgico, cualquier tratamiento. Entonces, es lo bueno que tiene esto, que el par biomagnético no tiene nada más que 2 efectos secundarios. Uno, y es que las mujeres que están embarazadas, durante el periodo de gestación no se les debe de poner, no se les debe de poner los imanes, puedes testarla, pero no se les puede poner. Y otra es cuando una persona lleva un marcapaso. ¿Por qué? Pues porque los imanes son con mucha potencia y tienen un campo magnético que puede alterar, pues si llevan un marcapaso o si llevan cualquier otro aparato de este tipo. Esas son las únicas 2 cosas. Por lo demás, no tienen efectos secundarios ninguno.
Y eso es algo de agradecer porque hoy día cualquier medicación que tomas química tiene efectos secundarios. A veces no compensa lo que digamos, ayuda con los efectos secundarios que tiene. Es el caso de la quimio. Yo entiendo de que la quimio salva muchas vidas y tal, pero cuando se aplican con estas técnicas, con estas herramientas, lógicamente disminuyen, no mucho, considerablemente todos los efectos adversos que pueden tener. Y lo digo por propia experiencia. ¿Has pasado por quimio? Cuéntanos un Sí, poquito, porque te me pre- gustaría, por un lado, preguntarte eso, cómo ha sido tu experiencia, porque por lo que te escucho parece ser que eres mago también porque has probado muchos distintos tipos de magia y dices, hostia, esta magia parece más negra, ¿no? pica, En el pica. sentido de que luego te vuelve a ti, y Sí, otros tipos de magia que es más blanca, que son solo beneficios. sí. Entonces te Bueno, quería preguntar eso, ¿sí? dime. Y que nos contaras también qué es lo que te ha enamorado del palo magnético, porque han nombrado pues, biodescodificación, bueno, PNL, muchos tipos de técnicas que son muy kinesiología, famosas, tienen mucho biodescodificación, prestigio y pones a todas por encima, par el palo magnético por magnético lo pones encima. por encima de estas. Sí. Entonces me gustaría saber por qué te enamoró, qué tiene Bueno, de diferente. la primera pregunta, te tengo que decir que, por ejemplo, a ver, yo testo a la persona, cualquier persona que viene a pedirme que la trate, yo lo primero que hago es testarla. Se puede testar con cualquier parte del cuerpo. Yo tengo ya cogido una rutina, por decirlo de alguna manera, o una forma que se suele hacer con el par biomagnético, pero que es kinesiología. Con los pies o con las manos o con los dedos puedo testar a la persona. Yo le testo todas las partes, desde la coronilla hasta el dedo gordo de cualquiera de los dos pies. Entonces, cuando testo a una persona, van saliendo síntomas o patologías. Fue mi caso que yo me testé un día y vi que salía una alteración. Dentro de mi organismo había una alteración. No le di mucha importancia porque a veces te puedes equivocar y dije, vale, en unos 15 días o así me vuelvo a testar. Me volví a testar y efectivamente me salió una patología. Me salía que tenía una alteración considerable dentro de la vejiga. Era un tumor. No me salía como tumor exactamente, te salen una serie de virus, bacterias, hongos, parásitos que están implicados también en todo eso. Entonces, cuando lo vi, fui ya a ponerle solución, pero antes de ponerle solución me dio síntomas ya hay que quitar el tumor, porque estaba avanzado. Uno de los problemas que tienen los tumores es que no dan sintomatología. Cuando te dan la sintomatología, ya estoy aquí, ya he hecho daño. Efectivamente fue así mi caso. Me reseccionaron el tumor por vía uretral, pero se habían infiltrado células que estaban ya mutadas, porque son nuestras propias células las que se mutan, y entonces ya habían emigrado por el sistema linfático. Claro, ante eso, pues ya había tocado otros órganos. Entonces, viendo la extensión de la lesión que había, consideré oportuno hablar con el oncólogo y efectivamente hablé con el oncólogo, me hicieron un TAC y vieron que efectivamente había metástasis en el hígado, había metástasis en varias partes, sobre todo en el hígado, el que más extendido había. Y bueno, me dijo, mira, esto hay que dar radio, hay que hacer quimio, hay que tal, y le dije, vamos por pasos. Entonces yo le expliqué lo que quería hacer. La verdad es que fue un hombre bastante consciente y comprensible, porque me dijo, vale, vamos a hacerlo, porque no hay problema de que tú utilices las técnicas que tú quieres y yo te ponga.
descarté, la radio la descarté, le dije vamos a probar quimio y efectivamente empezamos a probar quimio. Bueno, la verdad es que la primera sesión que me dieron de quimio fue, a ver, ¿cómo te diría yo? Si te, para explicártelo tendría que ponerme la piel delante para explicártelo. Aquello era un infierno de síntomas, de problemas. Recuerdo que estuve 3 días sin parar las 24 horas claro, se me irritó todo lo que es el diafragma y estuve con hipo continuamente. Noche y día no podía dormir, bueno, aparte de vómitos, diarrea, en fin, todo lo que conlleva. Entonces yo busqué, dentro de todas las técnicas que yo utilizo, busqué cuál era la más apropiada y efectivamente la primera fue el par biomagnético. ¿Por qué? Porque yo utilizo el par biomagnético para no eliminar del todo, pero amortiguar muchísimo los efectos de la quimio. De hecho, empecé a aplicármelo y efectivamente fueron bajando considerablemente. Posteriormente utilicé otra de las técnicas, que no lo hago yo, lo hace mi mujer, que es una técnica que se llama cráneo sacral. Y es también muy buena, creo que ella va a hablar de ello también. No me extiendo en ese campo porque además ella la... Y utilicé esto. Después yo, otra de las cosas que tuve que buscar era, dentro de la fitoterapia, buscar cuáles eran los aminoácidos o elementos que me ayudarían a subir el glutatión. El glutatión es el que se utiliza para producir ATP en el cuerpo, es la energía. Una persona sin energía se muere. Y efectivamente encontré también la manera de solucionarlo buscando productos y tal. Otra de las cosas es que yo tenía que sacar, después de darme una quimio donde hay metales pesados que te intoxican, yo tenía que conseguir quitar esos metales pesados. Y entonces empecé a utilizar unas arcillas, zeolitas, bueno, no solamente las zeolitas, bentonitas, diatomeas y caolines, que los caolines vienen de Senegal, son una arcilla volcánica. Con estas, bueno, ya vienen preparadas y empecé a tomarlas y efectivamente empecé a producir un areto, a detoxificar mi organismo. También, aparte de eso, otra de las cosas que me iba muy bien fue el agua de mar, aunque suena así un poco a... de hecho, están los estudios de René Quintón y hay una comercial, hay una casa que prepara agua de mar, entre una de las muchas, para mí de las mejores, se llama la casa Quintón Biomedical. Y efectivamente empecé a tomar agua de mar, porque aparte de eso yo necesitaba no solamente los minerales, los aminoácidos y todo lo que me iba destruyendo la quimio, porque te destruyen todo lo que son las células malas y las células buenas. Pero aparte de eso yo necesitaba reconstruir y tener electrolitos, porque si no, no hay buena conductividad dentro del cuerpo y te afecta al grado de que te puedes morir. De hecho, cuando tú ingresas en un hospital, lo primero que te ponen es suero fisiológico, que lleva sal, lleva azúcar y lleva electrolitos. Entonces, bueno, pues fui haciéndome de este equipo que me aplico. Lógicamente tuve que cambiar mi forma de nutrirme, tuve que retiré por completo todos los azúcares, y azúcares no es solamente el azúcar de mesa, azúcar ni blanco, no.
todo tipo de azúcar. El único que tomaba algo de azúcar era de la fruta. Entonces, algunas frutas las tuve que eliminar porque tenían mucha fructosa, el azúcar, pero yo eliminé todo el azúcar de mi... ¿Por qué? Pues porque uno de los nutrientes que buscan los tumores para progresar es azúcar, glucosa. Claro, también tienes que cambiar, tuve que quitar los carbohidratos, porque los carbohidratos cuando tú no los consumes, al final son azúcares. También tuve que quitarlo. Alcohol no es que bebiera mucho, me podía tomar una cerveza o dos al día, pero también la eliminé. Y bueno, haciendo todo esto, la verdad es que me va genial. Desapareció toda la metástasis que había en el hígado, desapareció otros restos de metástasis que había en otras zonas del cuerpo y ahora mismo me queda una poquita, muy poquita, pero que sigo trabajando en ello, y está en la pelvis. Pero fíjate que normalmente las personas sufren muchísimo, pierden mucha calidad de vida. Cuando le dan quimio y radio, se quedan muy alteradas, fisiológica y emocionalmente. Y yo he seguido haciendo mi vida, haciendo mi trabajo, yendo a donde tengo que ir. Mi mujer me decía, no vamos a este sitio si hacíamos un viaje. Vámonos, que nos tenemos que ir a París, nos vamos a París, que tenemos que irnos a Galicia, nos vamos a Galicia. Porque emocionalmente también me preparé para aceptar y asumir lo que tenía. Entonces, por eso te digo que yo me enamoré de esta técnica porque el paro biomagnético es muy amplio para explicarte el funcionamiento, pero te puedo decir, así a grandes rasgos, que es como si tú coges tu ordenador, coges dos imanes potentes y cuando el ordenador está funcionando, tú se los pasas por el disco duro, borra toda la información que hay. Ya puedes tirar el ordenador porque hasta la BIOS que viene de fábrica la borra. Pues eso, algo parecido sucede con virus, parásitos, hongos y bacterias. Y se dan, el caso de los tumores, se tienen que dar una simbiosis entre algunas bacterias, como es la microbacteria de Prague, con parásitos o con virus, para que se produzca lo que llamamos la zona de desastre, que es la zona tumoral, para que se vuelva... En principio el tumor puede ser que no sea un tumor maligno, pero sí que se puede malignizar. O en principio también puede arrancar ya con células que han mutado y bueno, se vuelven malignas, que son nuestras propias células. Claro, ahí intervienen muchas más cosas, no es solamente el sistema inmunológico interviene de pleno, porque esto se produce cuando el sistema inmunológico no está trabajando como se debe. ¿Y cuáles son las cosas que producen que un sistema inmunológico se quede tan bajo, tan ineficaz? Pues bueno, cuando tenemos emociones negativas, cuando hemos tenido una pérdida de alguien querido, cuando has perdido un trabajo, cuando se te ha hundido un negocio, cuando has roto con una pareja, cuando hay muchas situaciones que te provocan este sentimiento negativo que trabaja en contra de nosotros mismos, porque el sistema inmunológico lo deprime y entonces no hace el trabajo que tiene que trabajar. Hoy día se están descubriendo muchas cosas, por ejemplo, hay gente que dicen, bueno, pero no será tanto el sistema de alimentación lo que tiene que ver con el cáncer. Sí, pero no solamente lo que piensan las personas de que porque lleva un colorante o un antioxidante o cualquier otro producto que pueda ser cancerígeno, sino el hecho inclusive de la forma de comerlo. Nosotros comemos muy deprisa porque estamos estresados, estamos con ansiedad. Sin embargo, cuando las personas no se dan cuenta de que el cuerpo, por ejemplo, a partir de las 6, nosotros nos guiamos por nuestros relojes biológicos que se llaman los ciclos circadianos. Entonces, ¿qué pasa?
que cuando nosotros comemos después, no en este caso ahora, pero en invierno, en el momento que oscurece, los ciclos circadianos están diciendo ahora es dormir. Cuando tú duermes, tu sistema inmunológico y otros sistemas, linfáticos, cualquiera de ellos, están reparando dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos a las 10 de la noche, en vez de estar en pleno invierno, en vez de estar intentando descansar o en reposo o tranquilidad, estamos de fiesta en una discoteca, nos acostamos a las 6 de la mañana o nos comemos a las 6 que tenemos mucha hambre, nos comemos a las 4 de la mañana, pues un plato de pasta o de lo que sea, ya estamos haciendo de que nuestro cuerpo, en vez de reparar, no repara. Esta es una de las muchas circunstancias. Lógicamente, después viene el problema. Por eso aparecen los tumores, porque van mucho en consonancia con la forma de vida que tenemos. ¿Vale? Quizás me he extendido mucho. Está perfecto. He tratado de explicarlo. Por eso te digo que el par biomagnético para mí es, yo te diría, mi principal apoyo dentro de la naturopatía. La naturopatía enclave todas las terapias que hay habidas y por haber, acupuntura, yo que sé, hay muchísimas terapias, ¿no? Y para mí, ya te digo, una de las mejores, para mí, cada uno, es esto. Porque puedes tratar un resfriado, puedes tratar un problema, una migraña, puedes tratar un Alzheimer. Hombre, un Alzheimer, pues sí, porque se está comprobando que el Alzheimer lo están produciendo hongos en el cerebro. Hay estudios que lo están demostrando. Entonces, claro, tú cuando utilizas el par biomagnético, como hemos dicho antes al principio, el ejemplo de que coge el móvil, le pasas el imán, el negativo, y te quedas inmóvil, o sea, ya lo puedes tirar. Pues igual sucede algo parecido. Estoy buscando símil para intentar explicarlo, pero es mucho más profundo que todo esto. Pero lo que pasa es que cuando tú impactas, crea un campo magnético entre positivo y negativo a un hongo, una bacteria, un virus, un parásito, se pierden toda la información y se mueren. Por eso digo que son geniales. Aparte de que según el polo que pongas, si tú tienes una inflamación y tú te pones en negativo, lógicamente esa inflamación baja. No es solamente un negativo, hay que poner más imanes, pero bueno, el polo negativo va a desinflamar. Cuando tú desinflamas en una zona que está, pues qué te digo yo, había una rotura, un trauma, algo de esto, desaparece el dolor. El dolor, ¿por qué se produce? Porque hay una inflamación. Entonces, cuando desaparece la inflamación, desaparece el dolor. Entonces, ¿la causa de los tumores? La causa de los tumores... ¿Tú a qué la achacas? Para mí es multifuncional. A ver, la más importante es siempre, para mí, la más importante o la que más peso tiene es la emocional. Después tienes que agregarle... Más que irte a la discoteca, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay que agregarle el estilo de vida. Una persona que bebe mucho, una persona que fuma mucho. Claro, luego lo unes todo y bueno. Claro. Sea síntoma, ¿no? Quizás, en plan, cuando fumas mucho y bebes mucho, desde mi punto de vista, algo estás intentando compensar a nivel emocional, ¿no? Sí, eso es otra parte de biodescodificación. Como el iceberg, la puntita del iceberg, sí. Ver los hábitos nocivos. Claro. Aprovechando lo que tú has comentado, yo una de las primeras cosas que tuve que hacer, es el reajuste que yo tuve que hacer en mi vida para eliminar este tumor que me ha inhabilitado por un tiempo, tuve que limpiar toda la parte emocional que había en mi vida, que venía de mucho tiempo atrás, años, para poder realmente quitar, limpiar, porque
el problema de hoy día es que tú vas a una persona y me duele la cabeza y te dice, tómate un Nolotil. Ahí estás tratando un síntoma, el dolor de cabeza, o un Nolotil, o un Feralgá, o cualquier otro tipo de calmante. Pero no se trata de quitar el síntoma, se trata de quitar en origen lo que está provocando ese síntoma. Entonces, por eso yo tuve que echar mano a limpiar desde el principio. Y es más, le pedí ayuda a un amigo, que es para mí uno de los mejores kinesiólogos emocionales que hay en España. Él vive en Madrid, bueno, me ayudó encantadísimo y la verdad es que entre los dos pudimos limpiar esa zona emocional, esa parte emocional que me estaba afectando. Que eso sucedió hace, pues fíjate, más de 50 años. Fue una serie de acontecimientos, traumas o como quieras llamarlo, que hubo en mi vida y me estaban afectando ahora. Entonces, cuando yo comencé a reorganizar mi vida, lo primero que hice fue quitar la parte emocional. A continuación, reajustar todo mi sistema de nutrición, de descanso, de pensamiento. Yo una de las cosas que siempre digo es que me tuve que volver un poco hippie, pero no por el hecho de fumar porro, de hecho yo no fumo, sino porque tuve que empezar a pasar un poco bastante de algunas cosas que no me afectaran. El que van a decir, que van a pensar, el hacer algo que tú no quieres porque te lo pide una persona, un amigo, oye, tal, mira, no, hombre, pero ¿por qué no? Porque no me apetece, hombre, pues no quiero, ya está. Entonces, aprender a decir que no es importantísimo. Otra cosa muy importante es expresar lo que sientes cuando estás con una persona o con alguien, en fin, y después acallar mi ego, que eso también es muy duro, porque el ego sale siempre con la espada por delante a mí. Entonces, no, o sea, el ego tiene su función, pero yo le quité toda la importancia que quizás le había puesto y la verdad que fue una de las cosas que me ayudó. Por eso te digo que cambié un estilo de vida en todos los sentidos y me apoyé con las herramientas pues que tenía. Creo que he contestado la primera parte de la pregunta. Sí. La segunda parte me dijiste, me comentabas que por qué me había enamorado del polvo magnético. Sí, pero eso también creo que la respondió, ¿eh? Sí, te quería eso. Cuando yo vi los resultados desde el principio, desde el comienzo que empecé a formarme con el polvo magnético, la verdad es que me quedaba maravillado. Me quedaba maravillado porque es que veía los resultados en 2 días. O sea, no se trataba de que tenía que pasar mucho tiempo. Yo me lo ponía a mí mismo, los imanes, ¿no? Recuerdo que llevaba una bronquitis casi, y eso que yo no fumo. Cuando yo estaba formándome y me dijo un compañero, no voy. Estábamos con la formación de hoy, fue un compañero que me dijo, chico, ponte los imanes. Estábamos todavía formándonos. Y efectivamente me puse los imanes y en 2 días desaparecido. O sea, claro, cuando tú vas viendo esta evidencia, pues me enamoré. Y José, ¿cómo es posible que, bueno, yo no tengo ni idea de todo esto, lo estoy descubriendo ahora igual que vosotros y vosotras, escuchando a José, pero claro, te escucho, tío, y digo, ¿cómo esto no está más extendido? ¿Cómo es la primera vez yo que me entero yo? Está muy extendido, pero hay zonas que hay menos, porque mira, esto es como todo, o sea, las personas cuando se interesan por una terapia, tú llegas a una persona y le dices, oye, que te puedes ayudar en un tumor con una terapia. ¿Estás loco o qué? ¿Por qué? Pues porque no le han enseñado a que en esta vida hay un abanico de opciones. Entonces se van siempre a la medicina alopática, que es muy buena, pero que hay cosas que tienen efectos secundarios muy duros. De hecho, mucha gente muere cuando le están poniendo la quimio. Claro,
Pero cuando tú a estas personas les puedes explicar, les puedes indicar que se pueden poner la quimio, pero pueden paliar los efectos negativos que tienen, cuando se lo explicas y lo entienden, es cuando realmente echan mano de ello, pero hay muy poca gente. Ten en cuenta que alguien que dice biomagnetismo, me suena, es campo magnético o algo, pero ya está. Hoy hasta una máquina para hacerte un TAC se utilizan imanes. La máquina del TAC utiliza imanes. Entonces, biomagnetismo cuántico es genial, pero claro, tienes que conocerlo. Y hay mucha gente que en el momento que oye terapias naturales ya recela. Claro. Entonces, claro, si no tienen la oportunidad de conocer, De probarlo, esto, ¿no? De de experimentarlo. probarlo, pues lógicamente nunca van a entender ni van a querer exponerse. Claro. Porque digo, hombre, estamos hablando aquí de una cosa muy gorda, que estamos hablando de tumores, estamos hablando de cáncer. Aparte que la gente tiene asociado cáncer, muerte, que tampoco es así. Pero bueno, entonces el problema, por eso yo doy muchas charlas, para que la gente conozcan, entiendan y vean cuáles son las maravillas que nos ofrece nuestro día a día, la tierra, el mundo natural, que nos pueden ayudar muchísimo. Ya no te digo quitar, fíjate, o sea, no quiero utilizar la palabra quitar un tumor. Yo en mí sí lo digo, pero con otras palabras no, pero sí que te pueden ayudar a paliar los efectos que te va a provocar la medicina alopática. Siempre van a apoyar, no van a disminuir ningún efecto que te puedan poner en un hospital, ni mucho menos, con lo cual eso es una garantía. Y yo te digo, en mi caso, yo cuando me anda una sesión de quimio, ya te digo, al llegar a casa y lo primero que hago es ponerme los imanes. Me pongo los imanes, a continuación, mi mujer ya lo sabe, y viene y me hace ella una terapia de cráneo sacral que es también estupenda. Ya hablará ella de las propiedades que tiene. Claro, estas dos cosas a mí me permiten que gente que están conmigo, que yo en el hospital de día cuando he ido a ponerme quimio, he salido de allí y le he preguntado el otro día, están destrozados, y yo estoy tomando un café en la playa. Pero, pues mira, simplemente hago esto. A mí han venido personas a preguntarme, que estaban con problemas, mujeres que le han quitado una mama, se le ha extendido y en fin, le ha afectado a los intestinos, bueno, te puede afectar a cualquier cosa donde pare las células tumorales donde van a mirar. Y ya te digo, yo se lo he explicado y la última que vino a casa le dije, mira, yo hago esto, tú estás viendo cómo yo estoy. Y al final la conclusión es, me han propuesto intervenir en un experimento, no, en un estudio de un producto nuevo. No por nada, cada uno. O sea, le había explicado todo, lo ha visto, pero el oncólogo que a ella trataba le dijo, oye, te voy a meter en este programa para que se está haciendo un estudio de la eficacia contra lo que tú quieras. Bueno, pues es su opción y yo no puedo decir nada, por eso hay tanta gente. Entonces está todavía no es suficientemente conocido. Después también hay zonas que están más conocidas que en otras. Yo, de hecho, tengo gente que me han venido desde Coruña, desde San Sebastián, desde Barcelona, de Galicia, de Ferrol, de aquí de Albacete me venían mucho porque yo estaba pasando la consulta en Alicante, que es donde vivo, en Murcia, en fin, hay zonas, sin embargo tú te vas a Madrid, está muy extendida. En Madrid está muy extendido. Había una revista de divulgación científica que se llamaba Discovery Salud, que desapareció hace un par de años porque lo pusieron en formato digital y
Y bueno, en esta revista saca unos artículos maravillosos acerca de las técnicas naturopáticas, de las herramientas. Y ahí se habla, de hecho, uno de los formadores del consejo asesor de esta revista es una persona que se dedica solo y exclusivamente al palo biomagnético. Y él es psicólogo, pero se dedica solo y exclusivamente al palo biomagnético. Entonces tenía mucha difusión. En Barcelona tiene mucha difusión, inclusive en el País Vasco también. La zona de Valencia también. Pero hay sitios que, bueno, pues ha tenido menos. Ten en cuenta que esto se está extendiendo, se está abriendo, hoy la gente ya va teniendo la mente más abierta a otras opciones. Hace 20 años tú le decías a una persona que le iba a poner palo biomagnético y te miraba como diciéndote se ha fumado 3 porros. Entonces, bueno, eso es lo que está sucediendo. Yo te quería hacer una pregunta para que lo explicaras, porque aparte de ponerte los imanes o ponérselos a alguien, se lo puedes poner a alguien para otra persona. Sí. ¿Y cómo es eso posible? Eso es lo que ahora se llama, antes era biomagnetismo o par biomagnético y ahora es biomagnetismo cuántico. Eso es, a ver, yo lo llevo practicando tiempo, especialmente se trabajan con ondas escalares. Las ondas escalares son, lo que pasa es que me tiraría hora y media hablando de las ondas escalares. Es una forma, cuando yo ya he tratado a muchas personas de fuera del país, en Argentina, en Uruguay, en varios sitios, inclusive hasta en Florida, en Estados Unidos, cuando la pandemia. Tú, teniendo los datos de la persona y utilizando a otra persona como antena, yo le llamo como antena, puedes testar a una persona y puedes ponerle los imanes a distancia. Claro, por esa regla de 3 muchas personas preguntarían, bueno, ¿y por qué en vez de pasar consulta no estás en tu casa y por internet? Claro. O sea, porque siempre hay una pequeña diferencia. Yo lo he comprobado. Cuando tú pones los imanes físicos, es un 100% o un 99% de efectividad, si los pones bien, claro. Cuando los pones a distancia, hay un poquito menos de efectividad. No es que sea muy considerable, pero sí, en algunas ocasiones. De hecho, yo ya te digo, yo tengo personas que llevo tratando por años y me llaman, oye José, mira que estoy tal, pero es que resulta que estoy ahora aquí en Ferrol, no sé cuánto. Vale, no te preocupes. Y yo les pongo los imanes. Entonces, lo que pasa es esto, que yo siempre prefiero buscar la total efectividad, siempre que es posible, porque es que aparte de eso, para testar también no es lo mismo. No es lo mismo. Lo mismo que hay una serie de sintomatología que tú ves en la persona que no la puedes ver a través de la pantalla. ¿Me entiendes? Esa es la única causa por la que yo no los pongo a todas las personas. Me vengo de Alicante aquí y paso consulta aquí. Ahora bien, si aquí una persona de aquí me dice, oye, que necesito, yo se los pongo. Tengo que entrar a esto. Porque claro, si usas el cuerpo de otra persona para hacerle llegar la vibración del imán, yo entiendo que es como si la información real de las células no estuviera en la célula, sino que estuviera en la mente, que está conectado a la de la otra persona. Claro, es que aquí están... Y de ahí llega, ¿no? Porque no hay una separación. Es decir, desde los ojos del cuerpo físico sí que parece que está en un cuerpo y la otra estará en Asturias con otro cuerpo, pero no está esa verdadera separación, sino que son uno. Y por medio de eso, como una antena, como tú dices, como una radio, ¿funcionará así? Hay un estudio de una persona que para mí yo soy un seguidor de, que es un biólogo
estadounidense que se llama Bruce Lipton. Ah, lo conozco, claro. Este hombre puso muy claro cómo funciona lo que me acabas de preguntar. A ver, por una parte están las ondas escalares, que no son ondas electromagnéticas, no tienen una representación como la onda magnética, pasando por un positivo, un negativo, no. Son ondas que van, digamos, en línea recta. Si una onda electromagnética puede llegar a alcanzar una persona que está a 1 kilómetro, por decirte algo, no te estoy diciendo el dato real, pero por comparativa, si una persona tarda en llegar a la onda magnética 1 segundo, con las ondas escalares tardarían microsegundos. O sea, las ondas escalares no tienen como las ondas magnéticas, que sí que tienen obstáculos. En la onda escalar no, va en línea recta, la velocidad de la luz se quedaría a la altura de una alpargata, como se suele decir, con las ondas escalares. Eso por una parte. Por otra parte, yo aquí no lo hemos hablado porque no era el tema, el cuerpo no es solamente fisiológico, hay una parte mental, una parte emocional, una parte fisiológica y una parte vibracional. Todos vibramos, todo produce una vibración. Entonces, yo cuando voy a intervenir a una persona a distancia, primero pido autorización a ella, pero es que después yo pido autorización a esa parte, digamos, intangible, como puede ser lo que llamamos un cuerpo vibracional, a su cuerpo, a su ser superior, a su alma, a su parte mental, a su, llámalo como quieras. O sea, hay muchas formas y cada uno piensa de una manera diferente, pero sí que hay una parte emocional que es, vamos, eso está unido total y absolutamente. He dicho antes Bruce Lipton porque él lo explica muy bien, se llama La biología de la creencia. Es un libro de los que él tiene y es genial, te lo explica de maravilla. Y entonces, efectivamente, se utiliza perfectamente. Tú puedes, él hizo un experimento, de hecho, que está comprobado, y si mal no recuerdo, él cogió 2 placas de Petri, entonces cortó unas creo que eran trocitos de piel o de otra parte de un órgano, y separó, puso una parte en una placa Petri que se quedó allí y otra la puso, creo que fue como a 15 o 20 o 100 kilómetros, no recuerdo exactamente, porque lo leí ya hace bastante tiempo. Aplicaron a esas células que tenían humanas, aplicaron electricidad y midieron, y efectivamente se veía cómo respondían al someterla a electricidad, porque nuestras células se produce dentro de nuestras células milivoltios, microvoltios, creando un campo magnético. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Bueno, sorpresa no para algunos, cuando en la placa que estaba, no sé si a 10 o a 100 kilómetros, sin estimular ni hacer nada, como eran las células propias de este cuerpo que había aquí, de esta parte que habían recesionado esas células, al aplicarle aquí la corriente eléctrica, allí hacía lo mismo. O sea, se podía medir la electricidad y todo lo que hacían aquí las células lo hacían aquella. Y no había nada por medio. Entonces, ahí fue donde se aclaró esa teoría, y efectivamente funciona muy bien. ¿Por qué? Porque no somos solamente, de hecho, en el mundo de la naturopatía hablamos de un cuerpo físico, mental, emocional, vibracional, e inclusive algunas personas llaman
un cuerpo espiritual. Hay personas que tienen necesidad espiritual y otras que no, pero bueno. Y bueno, esos cuerpos están ahí. Hay una cámara de fotos, bastante tiempo, a mí me hicieron una foto, y se llama, si no recuerdo, la cámara Kitri. Y te hacen una foto y sale tu cuerpo, pero a continuación sale rodeado de unas áureas, de unos colores, que son los cuerpos vibracional, emocional o mental que tenemos. Entonces sale en la foto, se ve perfectamente. Yo ya te digo, yo me lo hice. Y lo que está demostrando que no somos solamente materia, somos un conjunto de materia o de vibraciones o de como queramos llamarlo, pero hay una simbiosis intrínseca entre nuestra parte emocional mental con nuestro cuerpo fisiológico. Entonces, por eso se puede hacer lo de los imanes a distancia. No sé si he podido explicar. Y que a su vez estamos todos conectados. Estamos todos. Claro, por eso... Efectivamente. Por eso es que hay tantas cosas que cuando venga una persona a abrazar un árbol, está como una cabra, lo primero que piensa. Y sin embargo está recibiendo una energía de una red maravillosa, porque los vegetales están conectados a través de la tierra, unos con otros. Y cuando nosotros tocamos un árbol o abrazamos, reciben una energía genial. Lo que pasa que, claro, cuando una persona no piensa nada más que científicamente cuadrado, pues no le explique nada de eso. Que para mí la ciencia realmente es la autoindagación, ¿no? El cuestionamiento continuo de lo que... Para mí esa es la esencia. Claro. Si no, nos volvemos a lo contrario de lo que es la ciencia, ¿no? Al pensamiento rígido, a mi punto de vista. Quiero demostrar mi punto de vista continuamente y cuando veo que se tambalea, entro en la negación, entro en la pelea y, bueno. Eso ha pasado con muchos científicos. Mira lo que le pasó a Galileo. Bueno, Sí. Por eso te digo, o sea, hay mucha gente que o dos son cuatro, sino ya no hay más opciones. Pues no. Además, tú piensas una cosa, ¿cómo funciona la ciencia? El estudio científico, el rigor científico de los que hablan hoy día se basa en el desconocimiento y en el error. Si tú coges y dices, voy a someter, no sé, un corazón a una corriente eléctrica, a ver qué le pasa, porque creemos que puede ser así. Y ¡pum! No funciona. ¿Qué haces? Te vas por otra parte. Pero ese error te ha permitido seguir hasta conseguir encontrar la parte que funciona. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Porque además esto de lo que estamos hablando es algo que se repite a lo largo de la historia de la humanidad continuamente. El llegar a un status quo y que se mantenga y cuando viene alguien, la utopía, ¿no? Eso es imposible, lincharlo, matarlo y se sigue repitiendo. Sí. Pero claro, ¿a dónde vamos, no? Cuando no nos permitimos... Nos quedamos bloqueados. Cuando nosotros ponemos límites a cuando nosotros ponemos límites a nuestras expectativas, es cuando nos bloqueamos, es cuando nos hundimos. Porque vas a mirar desde un punto de vista, pero claro, al ir a mirar desde ese punto de vista, ya quieres confirmar tu punto de vista. Entonces, cuando no se cumple tu punto de vista, dices, pues es que esto no es. Pero quizás es porque partes de un punto de vista reducido. Y se trata, como tú muy bien has explicado, oye, mira a ver si es que ese punto puede ampliarse y hay mucho más desde donde tú partes. Y claro, solo así puedes descubrir lo desconocido. Y ahí te tienes que arriesgar, el error es parte del camino, como muy bien has explicado. Todos los aprendizajes son así. Yo recuerdo que cuando aprendía, cuando me formaba en una técnica, yo tenía que practicar mucho hasta conseguir que los resultados fueran fehacientes, fueran de hecho así. Una de las cosas
que recuerdo una de las formaciones que me puso a prueba mis ganas de ser naturópata fue la kinesiología, porque tú llegabas y cogías con las manos, con los dedos, y no te salía, y tú veías, esto pues, es que no funciona bien, no, es que primero tú tienes que, como yo diría, abrirte a eso. Y después tienes que practicarlo hasta que lo tienes por la mano. Es como montar en bicicleta. La primera vez te caes, la segunda te pega un porrazo, la tercera ya te vas manteniendo así, y después, mira, después coges una bicicleta y ya puedes correr kilómetros. Y además, José, que tú llegas a ese punto también por tu propia búsqueda. Sí. Tiene que haber algo más, ¿no? De plantearte que el modus operandi, como que hay una intuición que aquí hay algo que falla. Mira, a mí Y ser coherente y valiente con esa intuición tuya. Claro. Porque desde fuera, ¿no? A mí me llamó, yo te diría, una de las cosas que me hizo trabajar así, formarme así, tener interés por este tipo de... Fue algo que leí hace muchísimos años. Yo recibí formación, bueno, después de hecho he dado inclusive formación. Me hicieron Reiki. Te estoy hablando hace 35 años. Hace 35 años o 40, el Reiki no era conocido para nada. Hoy lo conoce muchísima gente, la verdad es que es una maravilla. Y entonces me habló una amiga y me dijo, oye, te voy a hacer Reiki, ¿te parece bien? Yo le dije, ¿de qué estamos hablando? Mira, esto funciona así, tal cual, son energías. Yo estaba un poco ahí. Y entonces, lo primero que le dije, déjame que vea algo sobre ello. Y me dejó un libro de Usui, que fue el fundador, quien realmente descubrió el símbolo y lo que más me llamó la atención, que fue lo que a mí me ayudó, me impulsó, fue el hecho de que él lo hacía no para ganar dinero. Este hombre quería buscar una manera de curar. Este hombre era japonés, vivía en Japón hay muchos movimientos sísmicos, hay muchos terremotos, aparte de guerra y tal. Entonces este hombre quería ayudar a la gente que no tenían medios para poder ir a que los curaran, los médicos de aquella época. Pero claro, si tú no tienes ni para comer, ¿cómo vas a ir a pagar? Y él buscaba un remedio para estas personas sin tener que pagar nada. No tengo, pero me puedo curar. Y eso fue lo que movió a Usui a seguir tras el Reiki. Él estuvo en India, estuvo en el Tíbet, buscando, incluso aprendió sánscrito para poder, porque la India tiene esa parte espiritual tan profunda, ¿no? Entonces, su propósito era ayudar a la gente sin necesidad de que tuviera que dar nada. Simplemente por el hecho de que tú eres una persona como yo, eres un hermano, ¿qué quieres llamarle hermano? O si un ser similar a mí, te voy a ayudar. Y a mí, yo una de las cosas que me planteaba es, ¿qué hago? ¿Me dedico a esto? ¿No me dedico a esto? Porque yo en origen tenía otra profesión. Lo que ahora son ingenieros técnicos, yo lo era. Y además en eléctrico. ¿Eras ingeniero eléctrico? Sí, yo era porque ya en mi época, cuando se estudiaba, no era ingeniero, después se le cambió el nombre, éramos peritos. Perito eléctrico. Entonces, sí, pero no me acababa de convencer. A mí me tiraba mucho la naturopatía, ya te digo. Tuve ese contacto con algunas personas Pero claro, esto me ayudó mucho a determinar qué era lo que yo buscaba. Podía, sin necesidad de que tengas que pagar, por decir
decirlo de alguna manera, porque yo sí que tengo una de las cosas que hago es que, bueno, pues tú vienes y si yo te puedo ayudar, te ayudo. Es que no tengo dinero, bueno, pero lo que se trata es de ayudar. Entonces, esto fue lo que movió a Usui y esto es lo que a mí me hizo enfocarme en esa parte. Esa posibilidad de ayudar a la gente sin necesidad de que tengan que pagar ni que tengan que estar dependientes de que no puedo, porque no tengo dinero, porque no llego, por tal. Eso para mí fue determinante. Pues Paco. Pepe. Paco. José. José. ¿Por qué te habré puesto el nombre de Paco, eh? Porque No, además, Ana lo sabe, no me suele pasar de yo equivocarme con los nombres, ¿sabes? mira, me has visto cara Paco. Que me ha encantado tener la suerte de poder entrevistarte, conocer un poquito más de tu historia, porque hace meses cuando te conocí por primera vez y me contasteis un poquito, me llamó mucho la atención, claro, y quería saber más. Y sé que la gente va a estar encantada escuchando todo lo que nos has contado. Pero yo creo que ya hemos llegado al tiempo, algo me dice, ¿a que sí? Sí. Y nada, te quería hacer las dos últimas preguntas. Una es que nos cuentes dónde te podemos encontrar para tener contacto si queremos hacer terapia contigo. Y la otra es, ¿cuál es la semilla que con tu ejemplo te gustaría dejar plantar en el mundo? Bueno, pues mira, las dos preguntas. La primera es dónde me podéis encontrar, en la calle Virrey Morcillo número 3, En la semilla. En la semilla, bueno, yo antes cuando estaba en el Volario ya iba ahí, pero bueno, aquí a cualquiera de las dos personas que hay, tanto Ana como Alicia, oye, dile a José que quiero que me vea, tal. O sea, no hay ningún problema. Podéis pasar, podéis llamar y rápidamente os cogen hora para veros. Y después, la otra pregunta que me ha hecho, ¿cuál es? Perdona. ¿Cuál sería la semilla que te gustaría dejar plantar en el mundo? Vale, perdona. Pues mira, estoy detrás de ello. Esta mañana cuando he llegado se lo he preguntado a Alicia. Con ella no he tenido ocasión de hablarlo. Y es que yo voy buscando, fíjate que mis hijos no han querido ninguno hacer nada de terapia. Cada uno tiene su vida, tiene su... mi hija está dedicada a la enseñanza, es profesora, mi hijo tiene una empresa, en fin, y no. Y mi mujer, mi actual mujer, que sí, que se dedica a las terapias, pero tiene otra terapia. Tampoco ha cogido este tipo. Tu legado, ¿no? Mi legado, efectivamente, me gustaría dejar. Por eso voy intentando dar cursos de formación. Es verdad, desde que te conozco estás como buscando a alguien sí, que se quede tu profesión. Sí, porque para mí, a mí me ha dado muchas satisfacciones ver cómo personas se han podido solucionar sus problemas con estas terapias y sin ningún, digamos, problema. Es que se pueden solucionar muy bien. Entonces, claro, para mí es algo maravilloso. Entonces, lo que quisiera es dejar ese legado a alguien. Por eso, una de las cosas que estoy tratando es aquí, en Albacete, dar esta formación. ¿La semilla sería? Sí. ¿En un titular? ¿El legado? El legado. El legado del par biomagnético cuántico. Que para ti representa... Pues representa mucho porque me ha dado unas satisfacciones maravillosas. Antes cuando decías lo de que la gente entiende cáncer como muerte y no tiene por qué ser así, yo pensaba, bueno, es que o te lleva a una muerte o te lleva a otra, porque si te quieres curar y escuchándote y curarte de verdad, te lleva a una transformación por completo de lo que tienes de ti. Entonces sí que te lleva a una muerte más entendida desde el tarot, ¿no? Sí. El tarot de la muerte, que es un renacimiento, una nueva vida. Sí. A ver, hay una cosa que está clara, yo siempre digo, yo tengo un dicho y es, no le tengo miedo a la muerte, pero no me viene bien morirme ahora. Eso sí que es verdad. Todos al final desaparecemos, eso está claro, pero no desaparecemos. A ver, esto sería otro tema.
no desaparecemos nada más que fisiológicamente, porque el cuerpo se queda, pero tenemos un cuerpo vibracional, emocional, llámalo alma, llámalo como quieras, que sigue viviendo. Para mí, yo lo digo siempre, cuando llegue mi hora ha llegado. Por muchas terapias que yo haga o que me haga, llegará el momento. ¿Por qué? Pues porque es ley de vida. Yo sé que duraré hasta no sé cuándo, punto. Yo recuerdo una persona que yo conocí en Barcelona que era un canalizador, un chico que canalizaba y bueno, pues único hijo, y llegó un momento que tenía las consultas llenas y tal, y un día le llega la madre y le dice, oye, mira, que tengo este problema, que tengo un cáncer. Claro, él, por Dios, voy a ayudar a mi madre. Claro, ¿a quién mejor que a tu madre, no? Y el hombre, pues, en fin, intentaba canalizar qué es lo que podía hacer, hasta que le dijeron, no te puedes ni meter, es un momento. Dejarme ayudarla. Y lo único que según me contaba él, literalmente, lo único que le permitieron es explicarle a la madre cómo funciona el universo. Esa fue la ayuda. Porque cuando llega tu momento, ha llegado. Por mucho que te hagas. Claro, si una persona tiene 102 años, pues ¿qué puedes esperar? Es que no vivimos aquí, en este cuerpo que tenemos, no vivimos eternamente, pero sí que vivimos eternamente porque tenemos otro cuerpo. Entonces, por eso te digo, mientras que llega ese momento, lo que tenemos que tener es calidad de vida. Vivir el presente y calidad de vida. Esas son las dos cosas. Y yo me gustaría dejar lo que tanta satisfacción me ha producido, dejarlo para que lo aprendan otras personas. De hecho, vino alguna persona de aquí, de Albacete, a la última formación que yo di en Alicante, pero bueno, no sé cómo estarán ahora con el tema, porque estuvieron formándose conmigo. Sí, no, pues es verdad. Es curioso, pero siempre has dicho eso. Pues nada, José. Gracias. Ya no soy Paco. Por tu magia. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros y nada, agradeceros esta oportunidad de poder expresar a las personas que se abran, que conozcan otras técnicas, que es muy bueno. Las terapias naturales es lo mejor que hay. Así que muchas gracias a los dos. Gracias a ti. ¿Lo quito?